Soy una heroína, de esas que salvan a la gente del filo de la navaja y se hicieron famosas en Internet. Sin embargo, la base de seguridad se negó a dejarme entrar a mí y a mi hijo. Nos mordieron zombies dejándonos varios agujeros sangrientos en el cuerpo, y nos torturaron hasta la muerte en la fría noche de invierno, renaciendo para una nueva vida. Mi bondad debe estar templada con un toque venenoso. 1-11 de octubre, viernes, el primer día de mi renacimiento. Abracé a mi hijo perdido y roto y rompí a llorar. Mi hijo, con una expresión de confusión en su rostro, me ayudó a secarme las lágrimas. No sabía que solo faltaban 30 días para el brote zombie. En mi vida anterior, salvé a 2 niños de un loco que blandía un cuchillo para lastimar a otros. De la noche a la mañana, todos me levantaron a un pedestal y me convertí en un modelo de excelente educador, con todo tipo de honores. ¿Quién hubiera pensado que después del brote zombie estas mismas personas, solo porque me negué a arrojar a mi hijo gravemente enfermo de la base para que muriera, dijeron que estaba desperdiciando recursos públicos y que no merecía ser maestra, e incluso abusaron y me golpearon descaradamente? El director, que siempre me había elogiado tanto, incluso me acusó de ser portador del virus y personalmente nos expulsó a mí y a mi hijo de la base. Observaron con calma cómo los zombies se agolpaban y nos destrozaban a mi hijo y a mí, y nos devoraban en esa fría noche de invierno. Al final de mi memoria, mi delgado hijo estaba cubierto de sangre. Con sus grandes ojos bien abiertos, y dijo suavemente: «Mamá, no llores, no tengo dolor». Mi pobre hijo, hasta su muerte, no entendía por qué esos tíos que una vez lo habían sostenido, le sonreían y le daban dulces. De repente se volvieron más aterradores que los zombies. Es ridículo que en mi vida anterior, fui tan complaciente que no escuché en absoluto los sermones de mi esposo sobre mi seguridad, incluso dije con arrogancia: «Quiero ser excelente. Quiero tener un perfil alto, quiero sacar mi espada para ayudar cuando vea una injusticia». No es ser discreto y cauteloso solo ser un cobarde, no pongas excusas por tu incompetencia y cobardía. El sonido de mi esposo azotando la puerta con ira fue muy fuerte, y la bofetada de la realidad también fue muy dura. Admitir mi error es lo primero que necesito hacer en mi renacimiento. En mi vida anterior, estaba tan enojado que se apresuró a regresar a su unidad en la ciudad vecina durante la noche y yo sola bebí 2 botellas de Jiang Xiaobai. En esa vida, nunca volvimos a tener una buena conversación. Solté rápidamente a mi hijo y le envié un mensaje por Instagram. «Cariño, anoche tuve una pesadilla. Soñé que un loco me apuñalaba hasta la muerte. Andy no dejaba de llorar y te insistía para que encontraras a su madre. En ese momento me di cuenta de lo importantes que son tú y nuestro hijo para mí». Rápidamente se notó que estaba escribiendo al otro lado. Después de un largo rato, no hubo más movimiento. «Cariño, tengo mucho miedo. Si muriera así, qué tristes estarían tú y el niño». «Entonces, ¿por qué te apresuraste tan imprudentemente? ¿No sabías cómo llamar a la policía? ¿No sabías cómo llamar a los guardias de seguridad?» «Bueno, el hecho de que respondiera significa que está funcionando». «Sí, fui demasiado impulsiva. Definitivamente pensaré las cosas en el futuro y no jugaré con mi propia vida. Espero que realmente lo recuerdes, los hombres heterosexuales son así, incluso sus expresiones de satisfacción son tan bruscas, pero cariño, tengo tanto miedo de estar sola, no puedo dormirme solo de pensar en esa escena». «Lo entiendo». «Bueno, lo entendió. Entonces todo será más fácil de hablar». Comencé a llamar a los agentes inmobiliarios. Se acerca el fin del mundo y también llegará pronto el momento en que mi hijo se enfermó en la vida anterior. Necesito una gran cantidad de efectivo. El agente hizo una cita para una entrevista cara a cara a las 2 de la tarde para revisar la propiedad. Wesley entró en la casa con el timbre de las 10 en punto. En este momento, habían pasado 3 horas desde mi renacimiento. Frente al sangriento desastre que estaba a punto de repetirse, él sería mi compañero de equipo más confiable. 2. Llegó el sonido de la puerta abriéndose y mi esposo Wesley regresó con una cara fría, colgó su traje y caminó hacia la cocina. Ese era el uniforme de trabajo personalizado de su banco. Era azul oscuro hecho de tela de lana, cálido y ligeramente áspero. Fue el toque más familiar para mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mis palabras salieron como un grifo fuera de control. «Cariño, me alegro mucho de tenerte». Wesley se quedó desconcertado por un momento, se limpió las gotas de agua que le salpicaron la frente con la manga enrollada hasta el codo y me miró con incredulidad. «Así es, llevábamos 7 años de matrimonio viviendo una vida normal, parecía que nunca antes
Nos habíamos expresado de forma tan explícita, no tienes que tener miedo, estoy aquí. Después de que lo dijera con seriedad, continuó removiendo la sopa de jengibre marrón rojiza con perilla en la mano. Esta era una panacea de su ciudad natal. Se podía beber durante el periodo de confinamiento, cuando se tenía dolor de estómago, cuando no se dormía bien o cuando se tenían cólicos menstruales. Escenas del pasado surgieron en mi mente y decidí contarle todo a este hombre. ¿Estás diciendo que la ciudad estará ocupada por zombies y que la fuente del virus está en el hospital? Por mi balbuceo incoherente, inmediatamente captó el punto clave. Entonces, ¿cómo mutan los zombies a través del contacto con la sangre, el aire o la piel? Te convertirás en zombi solo si te muerden. Por ellos, por lo que debería transmitirse por la sangre. No me mordieron en absoluto en ese momento, pero el director insistió en que portaba el virus y no me dejó entrar a la escuela. Incluso me hicieron un análisis de sangre. Al hablar de las cosas de mi vida anterior, todavía estaba un poco indignado. Entonces deberíamos preparar trajes gruesos y protectores, abastecernos de suministros y luego buscar un refugio adecuado. Wesley tomó la decisión final. ¿No sospechas que me infectó esa persona loca y dice tonterías? La confianza llegó tan fácilmente que no podía creerlo yo mismo. Tonto, una mujer que se atreve a correr y luchar contra el gángster se volvería loca de miedo. Wesley me miró y sonrió con indulgencia. Además, no es algo nuevo que las personas sean controladas por un virus y pierdan la razón y la sensación física, dijo pensativo y me añadió medio tazón de sopa de jengibre con perilla. Pedí cita con el agente por la tarde. Vendamos primero esta casa. Si sobrevivimos hasta el día en que eliminemos a los zombies, renunciaré e iré a Shanghái contigo para el desarrollo. Vender la casa es demasiado lento. Solicitemos directamente una hipoteca. Así es, trabaja en un banco y tiene muchos conocidos en Kun City. Los trámites serán mucho más rápidos. Andy en su vida anterior desarrolló miocarditis debido a un resfriado y finalmente tuvo insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. El médico me pidió que abandonara el tratamiento. Tenemos que traerlo a nuestro lado rápidamente y cuidarlo bien. En ese caso, refugiémonos en casa de tu abuela. El campo es vasto con una población escasa y las verduras son relativamente fáciles de conseguir. Andy tampoco se preocupará por enfermarse debido a un entorno desconocido. Wesley tomó la decisión final y yo levanté ambas manos a favor. Curiosamente, si hubiera sido antes, si hubiera tomado una decisión por su cuenta, definitivamente me habría molestado en secreto, sintiendo que no respetaba mi opinión, pero esta vez, me sentí cómoda al firmar los documentos del préstamo. Tomé una foto y la publiqué en mis momentos con el subtítulo: bueno, no importa cuán grande sea la dificultad, tengo que soportarla yo misma y definitivamente no causar problemas a los demás. Instantáneamente, hubo muchos me gusta, consultas, expresiones de preocupación y personas que simplemente miraban la diversión debajo de la publicación. En 10 minutos, entró la llamada del director: maestra Lily, si tiene alguna dificultad, debe informar a la organización y encontraremos una manera de resolverla juntos. No dijo eso cuando pedí licencia porque mi hijo estaba enfermo en mi vida anterior, maestra Lily. Ahora es un modelo avanzado y todos los medios importantes la están promocionando. No está en línea con la imagen positiva de un modelo a seguir. Que pida licencia por asuntos personales en este momento. Gracias, director, por su preocupación. Definitivamente buscaré ayuda de la organización si encuentro problemas que yo no puedo resolverlo. Después de expresar mi lealtad de una manera pretenciosa, en realidad estaba disgustado conmigo mismo y se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. No había manera. En mi vida anterior, cuando pedí licencia a pesar de la oposición, el líder estaba muy insatisfecho conmigo, y los medios con un agudo sentido del olfato inmediatamente comenzaron a desenterrar mis noticias negativas. Desenterraron desde mi baja por enfermedad durante el embarazo hasta el hecho de que provenía de una familia reconstituida y tenía una mala relación con mi padrastro. Algunas personas dijeron que no tenía buena moral privada y que no merecía ser maestro. Otros pensaron que ser maestro era solo un trabajo, y ya no era fácil desempeñarse bien en el trabajo. También desencadenó una discusión sobre la influencia de la familia original. Me hice popular en Internet de forma negativa. Como resultado, cuando ocurrió el brote de zombies, en realidad dijeron que era portador del virus y no podía entrar a la base de seguridad donde estaban los estudiantes. Mi hijo y yo tuvimos que vagar por las calles donde los zombies se estaban volviendo locos gradualmente. Ahora que tengo la oportunidad de empezar de nuevo, naturalmente tengo que eliminar estos peligros ocultos uno por uno. 3. El préstamo no llegará hasta el lunes, así que decidimos
empezar a tomar medidas primero, llamé a mi abuelo y a mi abuela y les pedí que encontraran al equipo de construcción con la mejor reputación local y que me contactaran directamente por Instagram, al mismo tiempo. Comenzamos a almacenar medicamentos y, por cierto, a crear impulso para mi licencia de larga duración. En mi vida anterior, solo tomé un descanso de 2 semanas y luego volví a trabajar con A. Hipócritamente me preguntaron por qué no me tomaba unos días libres más cuando mi hijo estaba enfermo. Fui demasiado estúpido para pedir licencia con el argumento de la recurrencia de mi antigua lesión. Ahora tengo que hacer un buen uso de este legítimo disculpa. Wesley compró una silla de ruedas que se podía controlar por Bluetooth. Contactó a su conocido en el hospital y me envió grandiosamente de regreso al hospital. Me recliné en la silla de ruedas, mis labios blancos de morder, luciendo extremadamente dolorido. Yo era un maestro heroico a quien el líder le había dado instrucciones específicas y que también había estado en la televisión. ¿Qué más podía hacer el médico excepto realizar exámenes más precisos y brindar un tratamiento más cuidadoso? No sé cómo Wesley se comunicó con su conocido. Pronto varios grupos de enfermeras trajeron varios tipos de medicamentos. Había todo tipo de antibióticos, medicamentos externos, analgésicos, vendas, gasas, alcohol, yodo, así como proteína en polvo, vitaminas compuestas, tabletas de calcio, etc. Había un montón de ellos. Wesley incluso sacó varios frascos de suero de su bolsillo. Realmente tuve que admirarlo con la receta. Ahora era conveniente. Hicimos pedidos en mal de acuerdo con la lista. No fue mucho, solo almacenamos 100 veces la dosis normal de cada artículo. También agregamos algunos baiyao, Yunnan baiyao, emplastos y medicinas tradicionales chinas patentadas en la emoción de comprar. También pedimos muchas medicinas herbals chinas secas como Plantago asiática, Oldenlandia difusa, Isatis indigotica root, Lobelia chinensis y Dandelion en la tienda especializada. Cuando crecí en la casa de mi abuela, cuando tenía un resfriado, dolor de cabeza o forúnculos debido al calor interno excesivo, mi abuela siempre hervía estas cosas en agua, ya sea para beber o para uso externo. Eran fáciles de obtener y no costaban dinero. Aún así, no me olvidé de construir mi imagen personal. No importa lo que encuentre, seré fuerte. Con fotos de varias medicinas adjuntas, mis momentos inmediatamente se volvieron muy animados. Leo, el reportero que me había entrevistado antes, preguntó sobre mi situación. Primero dije abiertamente que la herida todavía me dolía mucho y luego dije vagamente que el hospital tampoco podía averiguar que estaba mal, así que fui a buscar médicos famosos y a comprar todo tipo de medicamentos. Estaba realmente preocupado por si había otras enfermedades ocultas. Pronto vi que publicó un artículo. ¿Por qué un héroe sangra y llora? El artículo era un poco superficial, simplemente repetía el artículo anterior que me elogiaba, y luego se centró en afirmar que todavía no me había recuperado de mi lesión y no podía obtener un tratamiento efectivo. Ahora, al final del artículo, planteó una pregunta: ¿por qué es que un héroe que salvó a 2 niños del filo de un cuchillo no recibe ayuda cuando encuentra dificultades? ¿Se ha vuelto tan superficial el elogio a los héroes en esta sociedad? Las imágenes eran bastante buenas, había fotos de mi lesión en ese momento, mis certificados honorarios de elogio y, finalmente, esa gran pila de varios medicamentos. Tan pronto como se publicó el artículo, la tasa de clics fue bastante alta. Los primeros en responder fueron los educativos. En la oficina de Kun City, el subdirector a cargo del personal condujo a varias personas con cámaras y trajo un gran ramo de flores y un sobre. Había 10,000 yuanes en el sobre, pero ese no era el punto era que me pidió que fuera al hospital militar de la ciudad para ver mi lesión, diciendo que ya se había coordinado con el hospital y que todos los gastos serían reembolsados por completo. Estaba realmente feliz por esto. En mi vida anterior, la enfermedad de mi hijo llegó tan repentinamente que no tuve la oportunidad de llevarlo a buscar un mejor médico. Esta vez, el líder personalmente me dio la clave para un mejor tratamiento. Y mi hijo definitivamente estará bien. Bajo las linternas, el líder tomó mi mano y dijo amable y sinceramente: Maestra Lily, usted es nuestra heroína y una practicante de excelente ética docente. Debe relajarse y cuidar bien su cuerpo. La organización siempre será su mayor respaldo. Estaba tan conmovido que casi me ahogo. Gracias por el apoyo y la preocupación del líder. Me esforzaré por regresar a mi puesto de maestra el próximo semestre. El rostro del líder se congeló por un momento, pero hizo una promesa completa. Me sentí tan satisfecho por dentro. Realmente es cierto que el que golpea primero gana la partida. ¿Sabes? Leo fue quien expuso mi baja por enfermedad durante el embarazo en mi vida anterior. Solo dijo que me tomé la baja tan pronto como quedé embarazada, sin considerar el momento crítico cuando los estudiantes estaban en el periodo de revisión final en absoluto. Pero deliberadamente no mencionó el hecho de que había tenido 2 abortos espontáneos y me diagnosticaron aborto amenazado esta vez. Ahora,
se ha convertido en la fuerza impulsora para que obtenga varios beneficios, realmente me hace sentir muy bien. Por la noche el asunto de mi lesión persistente que no sanaba llegó al tercer lugar en la búsqueda candente. Incluso hubo gente que quería donarme dinero, qué broma, la venganza está bien, pero el fraude está fuera de discusión. Después de que me negué y les agradecí uno por uno, el número de mis seguidores de Weibo aumentó a 370,000. Aprovechando esta oportunidad publiqué un artículo largo, hablé sobre la situación actual en los últimos años, las dificultades del sustento de las personas y luego mi lesión, usando todas las habilidades retóricas de un maestro chino. Señalé mis sospechas sobre la posible infección de un nuevo virus, al mismo tiempo, insinué a todos que se abastecieran de suministros y prestaran atención a la protección, mirando los innumerables abrazos y emojis de manos en oración debajo del artículo. Sonreí con tristeza y cerré la página. No hay manera, realmente no hay mucho que pueda hacer, porque el capataz en mi ciudad natal sabía muy poco sobre los materiales afuera y no podía explicarlo claramente en Instagram, así que le pedí que me ayudara a expandir el refugio antiaéreo en la montaña trasera, tratando de cavar a través de la montaña tanto como fuera posible, pero la salida debería estar escondido. Esa pequeña montaña era el propio campo de verduras de mi abuelo, y el refugio antiaéreo era un remanente de la guerra en el pasado. Había entrado y jugado mucho allí cuando era niño, tenía más de 20 metros cuadrados, y no fue un problema acomodar a una familia de 5. Pero si tuviéramos que prepararnos para una guerra a largo plazo, el espacio debe ampliarse. Y también debe dividirse en diferentes áreas. El capataz estaba un poco indeciso, diciendo que el proyecto era demasiado grande y tenía miedo de un deslizamiento de tierra. Transferí directamente 60.000 yuanes a través de Instagram como depósito. Inmediatamente discutió conmigo qué diámetro de tuberías de acero usar para el soporte. El tiempo era demasiado ajustado y definitivamente era demasiado tarde para verter pilares de concreto para el soporte, así que le pedí que comprara tuberías de acero y por cierto cavara un pozo adentro. El pozo en el patio trasero de mi abuelo era el agua subterránea de la montaña trasera, siempre que se cavara lo suficientemente profundo. Definitivamente no habría problema en tener acceso a agua de pozo en el refugio antiaéreo. El problema fue que mi abuelo pronto envió una videollamada, preguntándome por qué estaba cavando la montaña y cuánto dinero estaba desperdiciando. Rápidamente lo engañé, diciendo que estaba colaborando con otros para cultivar una especie de hongo comestible de alta gama, que tenía que hacerse en un entorno sin luz solar y con suficientes fuentes de agua. Por cierto, debes decirle a la abuela que nunca revele esto al exterior, de lo contrario, si todos saben sobre esta buena oportunidad para ganar dinero, no podremos ganar nada. El abuelo inmediatamente cerró la boca con fuerza para mostrar su determinación de guardar el secreto. También dijo que se haría cargo del proyecto y se aseguraría de que nadie lo supiera. Por cierto, ¿no tenemos un sótano debajo del lavadero? ¿Crees que puedes cultivar ese hongo allí? Mis ojos se iluminaron y rápidamente alabé la sabiduría del anciano. Después de recibir mi instrucción de expandir apropiadamente el sótano, el anciano, como un niño que ha sido elogiado, colgó el teléfono lleno de entusiasmo. Wesley regresó de afuera con una mochila grande, la espalda recta y una pizca de emoción en su expresión. ¿Qué cosas buenas obtuviste? Déjame echar un vistazo. En esta vida, decidí ser un buen admirador para hacerlo sentir más presente en la familia. Tan pronto como abrí la cremallera de la mochila, me sorprendí tanto que di 2 pasos hacia atrás. Mis piernas se debilitaron y me dejé caer al suelo. La mochila estaba llena de cuchillos, había largos y delgados, anchos y gruesos, y aquellos con tetas triangulares. También había algunas dagas del tamaño de cuchillos de fruta mezcladas. Y ese era el único tipo de cuchillo que podía nombrar. Cuando vacié la bolsa en el suelo, más de una docena de pares de tijeras se deslizaron. Las pequeñas eran como el tipo que usaba la abuela para cortar hilos de bordar, y las grandes eran un poco como las que se usaban para podando ramas en un huerto, luciendo muy profesional. En estos días, es muy difícil conseguir un arma, y también es muy llamativa. Es mejor preparar algunas armas blancas, puedes elegir una adecuada. Tomé una pequeña daga y posé como en la televisión. Sonrió. En silencio me rodeó con sus brazos por detrás y giró la daga en mi muñeca. Quería coquetear con este hombre misterioso, pero el frío destello de los cuchillos en el suelo era realmente aterrador. Olvídalo, habrá mucho tiempo en el futuro. Descubriré lentamente tu verdadero yo. Guardó los cuchillos y luego comenzó a hacer una lista de suministros. Cuando eché un vistazo, era prácticamente lo mismo que tenía en mente. Incluía varias categorías principales como alimentos, medicinas, ropa de abrigo, equipo de suministro de energía y combustible. ¿Necesitamos comprarlos en Kun City?
¿No es demasiado problemático transportarlos de regreso a nuestra ciudad natal? Para el equipo de suministro de energía y el combustible, compraremos algunos aquí primero y luego compraremos el resto cuando volvemos a nuestra ciudad natal. Esto puede evitar atraer la atención de aquellos con motivos ocultos. Volveré a mi unidad mañana para pedir permiso, y también puedo comprar algunos suministros en Jinai. Entonces, ¿qué razón vas a dar para tomar un permiso largo? Todavía falta un mes para el brote zombie. Solicitaré un permiso para visitar a mi familia, y solo diré que mi esposa me extraña. Esta declaración fue un poco inapropiada y me hizo sonrojar cuando la escuché. Hemos estado casados por 7 años, y nuestro hijo ya tiene más de 4 años, hemos tenido cosas más íntimas antes, pero decirlo tan abiertamente fue de hecho una experiencia muy novedosa para nosotros. También se sintió un poco incómodo. Se aclaró la garganta y sacó su teléfono, me transfirió 200.000 yuanes. Todavía no es el fin del mundo, nunca debes malversar fondos públicos. Salté del susto, siempre te has negado a gastar mi dinero. Así que no tengo dónde gastar este dinero, después de todos estos años. ¿Crees que necesito malversar fondos públicos para ahorrar cientos de miles de yuanes? Realmente me subestimas, sonrió, luciendo un poco orgulloso y un poco decepcionado, tal vez debido a un sutil sentido de orgullo. Desde que me mudé a la casa que compró con el pago completo, siempre había insistido en pagar todos los gastos de manutención. Mi madre biológica se volvió a casar y mi padrastro no era confiable, parecía que solo de esta manera podría mantenerme erguido, ya que tenía la intención de atarme a este hombre como un acorazado que podría resistir las tormentas. Naturalmente no lo alejaría más tontamente. Lo besé decisivamente en la cara y le dije, gracias, cariño. Se sorprendió por un momento, y un rubor sospechoso apareció en su rostro. Transfirió otros 100.000 yuanes, maldita sea. Resulta que ganar dinero siendo encantador es tan fácil. Justo cuando estaba considerando si besarlo de nuevo, explicó rápidamente, solo tengo 200.000, me quedaban yuanes. Y todavía necesito usarlos para comprar equipos de suministro de energía. Bueno, el hombre serio rechazó mi gesto cariñoso. Entonces pongámonos manos a la obra. Antes de las 5 en punto, primero canjeé todos los fondos y acciones, que ascendían a más de 200.000 yuanes en total. Luego habilité el pago de grandes cantidades en Instagram y actualicé el pago rápido sin contraseña de Alipay. Después de más de 10 años de ahorrar dinero minuciosamente, ahora estoy listo para gastarlo. Tengo muchas ganas. Los 2 días del fin de semana los dediqué al equipo de suministro de energía, aunque no entendí nada. No me impidió ser el mejor oyente en absoluto. Me quedé atónito al escuchar sobre el área del piso, el material, la potencia, la capacidad de producción, etc. Y ni siquiera pude asentir con la cabeza en señal de acuerdo al ritmo adecuado. El camarada Wesley parecía tan casual que el vendedor realmente pensó que era un jefe de carbón que estaba construyendo una granja por diversión, y le recomendó especialmente equipos extremadamente caros. Lo agarré de la manga con fuerza. Sí. Nosotros, si nos engañaran, no podríamos hacer ninguna de las compras posteriores. Afortunadamente seleccionó con calma un conjunto de equipos con un precio total de 140.000 yuanes. Después de agregar algunas baterías de litio paralelas y otras cosas, aún podríamos tener suficiente dinero para 2 tazas de té con leche de 150.000 yuanes. Solo lo mencioné casualmente y realmente me llevó a tomar té con leche. Eran 22 yuanes por taza, y cada uno tomó una taza. Si hubiera sido antes, habría pensado que era un desperdicio. Con este dinero, ¿no sería mejor comprar un carrito de camarones y cocinarlo en casa? Rara vez comíamos afuera, excepto cuando venían sus amigos. Después de que insistí en trabajar en la ciudad de Kun y no quise convertirme en su subordinado, la cantidad de veces que salimos a comer solos fue aún menor. Pensando en el niño en nuestra ciudad natal y las manos que nos empujaron a mí y al niño lejos del peligro, bajé la cabeza y tomé un gran sorbo de té con leche. Era ligeramente dulce y ligeramente caliente, lo que me hizo sentir cálida. 5. Después de acompañarlo a solicitar la licencia, nos apresuramos a regresar al centro de Hunan. Conducía una camioneta gris de la Bahía Genética, que compró en el mercado de segunda mano ayer. Nuestra propia voluntad estaba estacionada en el patio trasero de su banco. El nivel de seguridad aquí siempre es más alto en cualquier momento. La camioneta de la Bahía Genética estaba cargada con el equipo que habíamos adquirido estos días y varios medicamentos comprados fuera de línea. Todos los artículos comprados en línea se enviarían directamente a nuestra ciudad natal, lo que podría evitar la manipulación secundaria en cada área de servicio.
Vertería silenciosamente el combustible restante en el tanque de combustible en los barriles de gasolina sellados especialmente preparados y luego volvería a llenar el tanque. Mirando esa fila de barriles grandes que yacían en el asiento trasero, me sentí realmente incómodo, pero parecía tan tranquilo y conducía el auto con firmeza. Ya era tarde en la noche cuando llegamos a casa, lo que hizo que fuera conveniente descargar los suministros sin que nadie se diera cuenta. Andy ya se había quedado dormido y la abuela dijo que nos había estado esperando durante mucho tiempo. Tiempo después, al ver las lágrimas restantes en el rostro del niño dormido, mi corazón dolía como tofu blando. En mi vida anterior ni siquiera tuve la oportunidad de abrazarlo adecuadamente antes de que el médico dictara su sentencia de muerte. En esta vida, debo proteger bien a Andy y dejar que crezca sano y feliz. Wesley probablemente sintió mis emociones y me abrazó en silencio. Tan pronto como amaneció fuimos a inspeccionar el proyecto de renovación del refugio antiaéreo y, por cierto, le pedimos al capataz que cavara un pozo de 1,5 metros de profundidad en el lugar más alejado del pozo. Este era un baño seco reservado. En situaciones extremas, quería asegurarme de que toda la familia pudiera vivir normalmente en el refugio antiaéreo. Había algunas cosas que el capataz no necesitaba saber por completo. Antes de darme cuenta, había pasado de ser una persona directa e impulsiva a una mujer intrigante que se guardaba algo al hacer las cosas. No había tiempo para suspirar de emoción. El acero y el vidrio antibalas pedidos por la empresa se habían entregado en la puerta. La conmoción fue tan fuerte que inevitablemente atrajo a muchos aldeanos. Estoy colaborando con un jefe en la ciudad y preparándome para intentar la plantación tridimensional de vegetales. Nuestras montañas, agua y suelo aquí son excelentes. La gente dice que los vegetales cultivados aquí definitivamente se venderán a buen precio. Queridos abuelos, tíos y tías, si están interesados, puedo proporcionarles semillas gratis para que intenten plantar algunas. La gente no quiere cosas a cambio de nada. Inmediatamente alguien me pidió semillas. Los agricultores son los mejores en el cuidado de la tierra. Simplemente les recordé que esta era una nueva variedad y era muy valiosa. Inmediatamente algunas amas de casa astutas dijeron que debían plantarla a su vista para que otros no se aprovecharan de ellas. Esta era la historia que Wesley y yo habíamos inventado en el camino, con el fin del mundo acercándose. Esta era la única forma en que podía hacer que todos prepararan más suministros. Con esta preparación, el trabajo de erigir el marco de acero fue muy fluido, cubría un área de un mu, el patio delantero, el lavadero en el este, la pocilga en el oeste. Todo el camino hasta el pozo y el huerto en la montaña trasera estaban todos conectados por un marco de acero para formar una jaula de palomas de gran tamaño. La puerta todavía se dejó con un ancho de 2 metros y estaba equipada con 2 juegos de cerraduras, una visible y otra oculta. Se dejó una distancia de 1 metro alrededor del marco de acero y luego se usó un vidrio antirrobo para encerrar un espacio interior, incluido el edificio principal. El marco de acero era para bloquear a los zombies y el vidrio a prueba de balas era naturalmente para defenderse de los humanos que se habían vuelto locos por sobrevivir. El abuelo miró fijamente la obra sin apartar la vista de ella y estaba más enérgico de lo habitual. La abuela seguía murmurando sobre cuánto dinero costaría este enorme proyecto. Sostuve a Andy y llevé a la abuela al supermercado, aunque ya habíamos comprado muchas galletas comprimidas, comida autocalentable, fideos instantáneos y otros alimentos instantáneos de Kun City. Todavía nos faltaban muchas cosas para dejar que la abuela se diera a la tarea. Volví a mencionar al gran jefe de la ciudad, le dije que todo esto podría ser reembolsado, mirando a la abuela que estaba comprando con entusiasmo y a mi hijo que estaba radiante de alegría. No pude evitar levantar las comisuras de mi boca. 20 bolsas de 50 kilogramos de arroz, 10 bolsas de 10 kilogramos de harina, 20 hin de cada uno de frijoles mungo, soja, maní y semillas de sésamo, 10 barriles de aceite vegetal y 5 botellas de aceite de sésamo, 2 carritos de papel higiénico y pañuelos faciales, 10 paquetes grandes de ropa blanca húmeda, 5 paquetes de pañales para adultos. Compré suficientes toallas sanitarias para un año, compré 10 cajas de encendedores, pedí 10 estufas portátiles de gas licuado y 200 pequeñas a juego bombonas de gas, pimienta, salsa de chile, vinagre y té, todo almacenado según la cantidad para un año, semillas de girasol, cacahuetes, ginlibo, una especie de bebida, patatas fritas, galletas y cecina de res. Finalmente logré la libertad de picar. El supermercado en la pequeña ciudad del condado estaba agotado debido a mis compras y tuvimos que organizar la entrega al día siguiente como bonificación. Pedí 10 toallas de baño y 2 cajas de Snickers. Envié a casa a la abuela, que ya estaba un poco aturdida.
y les dije a los trabajadores que instalaran 2 filas de estantes en el lavadero. Luego Wesley y yo nos dispusimos a agarrar más productos nuevamente. Primero pedimos 100 barriles de agua mineral. De hecho, ya había 2 pozos en casa ahora, pero todavía pensamos que sería mejor almacenar algo de agua en el interior. Después de todo, el agua es la fuente de vida. Luego pedimos 5 congeladores grandes y los llenamos de cerdo, ternera, pollo y pescado. Bueno, nos abastecimos de rodajas de ternera grasosa, rodajas de cerdo veteado y bolas de olla caliente. Tampoco nos perdimos el condimento picante y la base de sopa de tomate. La indulgencia en los ojos de Wesley era demasiado obvia, así que tuve que entregarle 5 botellas de cerveza, mostrando mi adulación explícitamente. Es realmente agradable gastar dinero libremente. Pasando por la sección de utensilios de cocina, compré 2 ollas de sopa de boca pequeña y grande, 10 vasos de paja y muchos vasos y tazones desechables y palillos, detergente para ropa, gel de baño y otras cosas que simplemente llenaron los huecos en el carrito de compras, para cuando fuimos al mercado mayorista y obtuvimos los edredones de plumas calientes, las chaquetas de plumas y las mantas eléctricas para los ancianos. Había pasado otro día. No queriendo exponer nuestra ubicación demasiado pronto, Wesley le dio al conductor 2 paquetes de cigarrillos y condujo el auto hasta el patio trasero él mismo. Hicimos una cita para recoger los productos restantes al día siguiente. El conductor arrojó las llaves y se fue en nuestra camioneta Yanbai. No queriendo molestar a los ancianos, sacamos el carrito pequeño y comenzamos a moverlos suministros poco a poco como hormigas. El clima en octubre ya era bastante fresco y la luz de la luna brillaba fríamente. Cuando estábamos cansados de mudarnos, nos sentábamos y tomábamos un descanso, nos mirábamos y sonreíamos. El silencio era más poderoso que las palabras. 6. Todos los suministros se dividieron en 3 partes, una parte para la casa principal, una parte para el lavadero y una parte para el refugio antiaéreo. Después del arreglo de Wesley, todos los alimentos perecederos se pusieron en el congelador. En los huertos frente a la casa y detrás de la casa, plantamos todo tipo de vegetales que eran fáciles de cuidar donde quiera que hubiera espacio. En este día, molesté a la abuela para que me llevara al granjero que criaba ganado y compró 40 pollitos y 10 bolsas de granos de maíz secos. Su familia mataba cerdos y vendía carne todos los días, así que compré media parrilla de costillas de cerdo. El cerdo criado en casa realmente olía bien, simplemente lo guisé agregando 2 rábanos y un trozo de jengibre. Luego calenté un poco de aceite y vertí un tazón de ajo con sabor salsa de chile para mojar. Toda la familia, viejos y jóvenes, comieron hasta que sus mejillas se sonrojaron y quedaron completamente satisfechos. Después de la comida, encendí la televisión para Andy y los adultos se sentaron a la mesa y comenzaron a charlar. Abuelo y abuela, escuché que el país X ha desarrollado un virus más poderoso y planea lanzarlo sobre nuestro territorio por avión. Las personas infectadas con este virus serán como zombies y morderán a cualquiera que vean. Es por eso que regresamos específicamente, queriendo acompañarlos en este momento difícil, porque nuestro gobierno no envía tropas para combatirlos. La abuela estaba impaciente y gritó fuerte. ¿Qué saben? Durante los años en que los japoneses causaron problemas, usaron muchas cosas extrañas y malvadas para hacernos daño. Wesley asintió con seriedad. El abuelo tiene razón. La unidad 731 en ese entonces era solo la punta del iceberg. De hecho, tenían muchos más trucos insidiosos. El abuelo dio una calada a su tabaco seco y exhaló con un poco de orgullo. Entonces deberíamos criar más pollos y patos y plantar más vegetales. Nunca debemos comprar comida del exterior. ¿Qué pasa si la gente del país X envenena la comida? El pensamiento de la abuela siempre fue simple y directo. Todavía tenemos batatas y papas apiladas en el sótano. En esa situación, el taro también puede sustentar la vida de las personas. Mira, esta es la ventaja de regresar a nuestra ciudad natal. Si no fuera por las escenas trágicas que vi en mi vida anterior, habría pensado que solo estaba jugando un juego de construcción de mansión. El abuelo comenzó a buscar semillas sin usar. Justo al tercer día, algunos aldeanos se apoyaron en nuestra jaula de palomas y charlaron mientras sostenían sus cuencos de arroz. Mandy, ¿tu esposo superior te ha dicho cuándo planean tratar con el país X? El hijo de alguien en nuestro pueblo realmente quiere unirse al ejército. Mentalmente puse los ojos en blanco. No hace falta decir que el abuelo debe haber atribuido todas las fuentes de información a su líder para crear la imagen perfecta de yerno de Wesley. Desde entonces a Wesley no le importó que yo no tenía dote y estaba dispuesto a dejar a Andy en nuestra ciudad natal para que lo cuidaran. El abuelo y la abuela habían estado extremadamente satisfechos con él.
No podían esperar para elogiarlo ante todos y exagerar a este nieto político en un niño extremadamente raro y bueno. Abuelo, sus líderes no se atreven a revelar. Información tan detallada, este es un asunto nacional importante. Puse una expresión seria y usé todas las habilidades de persuasión que había aprendido en el podio. Sin embargo, creo que es mejor estar preparado. Deberíamos abastecernos de más arroz, harina, aceite de cocina y medicinas comunes en casa, en caso de que el país tome medidas. No podemos detener al gobierno, cierto. Hubo un coro de acuerdo de la multitud. Dijeron que los granos en los campos ya habían sido cosechados y que plantarían coles y cebolletas a lo largo del borde del patio mañana. Inspirados por ellos, la abuela me pidió que comprara 200 gramos de judías verdes, tubérculos de mostaza encurtidos y berenjenas, todos los cuales se secaron y se pusieron en jarras de barro. Incluso las 2 jarras que no podían soportar el peso de los años y tenían grietas se llenaron de tierra y se plantaron cebolletas y cilantro. Cuando compré bancos de energía y drones, también compré varias cajas de libros ilustrados y algunos cuadernos para Andy. Mirando la cara sonriente y emocionada del niño, de repente me di cuenta de que se acercaba el momento en que el niño enfermó en la vida anterior. 28 de octubre, martes. Todavía quedan 14 días para el brote zombie. A pesar de mi meticuloso cuidado, Andy todavía mostraba síntomas de fiebre y tos, tal vez porque lo había alimentado con gránulos de Zaya-Chew durante unos días de anticipación. La temperatura corporal del niño apenas podía controlarse en alrededor de 38 grados Celsius, pero fluctuó repetidamente durante 2 días consecutivos y el niño perdió toda su energía. Decidimos enviar al niño de regreso al hospital militar en Kun City. Les dije repetidamente a los abuelos que no trajeran a otros a casa para jugar y también instalé cámaras en cada rincón del patio y en cada habitación donde se almacenaban los suministros. Hablando de esto, debo elogiar especialmente al camarada Wesley. Para garantizar el secreto, él personalmente completó todo el trabajo de cableado e instalación. También sacó 2 juegos de walkie-talkies, diciendo que la señal era extremadamente fuerte y podía penetrar la gruesa puerta antirrobo de su banco. Sus habilidades prácticas son excelentes y su capacidad para planificar el futuro también es excelente. ¡Qué tesoro de hombre! Siempre he pensado que el campo es un lugar realmente asombroso. Siempre se puede compartir información sin señales 5G. Cuando escucharon que llevábamos al niño a ver a un médico, los que estaban libres vinieron a despedirnos. Algunos trajeron huevos recién cocidos y otros entregaron una bolsa de castañas calientes. Todos acariciaron el rostro sonriente de Andy y siguieron diciendo palabras de consuelo y bendición, esperando que volviéramos pronto. El espejo retrovisor se hizo más pequeño y sentí que también me encogía. Era como si hubiera regresado a los días en que mi padrastro no me favorecía y sonreía tímidamente mientras viajaba en los hombros de mi abuelo. Me rodearon así, mirándome con curiosidad y amablemente ofreciéndome un huevo, unas castañas o una fragante batata asada. Una mano se posó sobre la mía, envolviéndola cálidamente. Wesley condujo sin mirar a los lados, luciendo realmente lindo. El médico del hospital militar pensó que estaba demasiado nervioso. También admitió que un resfriado podría potencialmente provocar miocarditis o incluso insuficiencia de todos los órganos del cuerpo. Traté de dirigir la conversación hacia la dirección de una infección de virus, pero no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, ya que el virus zombie en la vida anterior estalló por primera vez en el hospital. Realmente quería encontrar la fuente y cortarla de raíz. Andy permaneció en el hospital durante una semana y se sometió a todo tipo de exámenes. El pequeño parecía particularmente solo y vulnerable acostado en la mesa de resonancia magnética. Tomé un vídeo corto y agregué la leyenda: yo protegí a los hijos de otras personas, y definitivamente podré proteger a mi propio hijo. Recibí condolencias del líder, una licencia prolongada de ausencia e innumerables me gusta y bendiciones en mis momentos. Los padres de los 2 niños que salvé incluso fueron especialmente al hospital y le dieron a Andy un amuleto de seguridad. Pensando en los días de la vida anterior cuando fui abusado por todo Internet y rechazado por la base de seguridad, finalmente me di cuenta de cuánto daño podía causar mi personalidad impulsiva e irreflexiva. Con todos los medicamentos recetados por el médico y los 5 juegos de trajes protectores que habíamos conseguido, nuestra familia de 3 emprendió el viaje de regreso nuevamente, mirando la cara sonriente del niño que había recuperado su color rosado. Me sentí extremadamente satisfecho. En mi vida anterior, en comparación con los zombies, la enfermedad del niño me preocupaba aún más. Para cualquier madre no hay nada más importante que la salud y la seguridad de su hijo. Ahora, todavía puede actuar con coquetería en mis brazos y pedir bocadillos con suavidad. Esto ya es una gran bendición.
Creo que Wesley y yo definitivamente podremos guiar a toda nuestra familia para sobrevivir con seguridad al brote zombie y dar la bienvenida a un nuevo punto de inflexión. Esta vez, enfrentaremos la crisis de frente. 8-5 de noviembre, miércoles. Todavía quedan 6 días para el brote zombie en mi vida anterior. Para celebrar la cobertura exitosa de nuestro consumo diario de electricidad con el generador de energía solar, tuvimos una comida suntuosa hoy. Compramos una pierna de cordero de montaña, le pedimos al carnicero que la cortara en trozos pequeños, la blanqueamos y le quitamos la espuma. Después de escurrir toda el agua, la salteamos con una gran cantidad de jengibre y ajo, y agregamos vino blanco de alta graduación 3 veces durante el proceso para eliminar el olor. Luego agregamos la pasta de habas. Y la pasta de chile hecha de pimientos de mijo, salteada rápidamente para resaltar el aroma, y luego agregó 2 gotas de vinagre blanco para suavizar las fibras. Finalmente, vertimos una cantidad adecuada de salsa de soja oscura y salsa de ostras a lo largo del costado de la olla, agregamos agua caliente, agregamos un poco de fruta siaoco, anís estrellado, fresno espinoso chino y canela, y lo pusimos en una cacerola a fuego lento, usando un gran trozo de leña y la estufa de la granja. Tomó medio día guisar el cordero hasta que estuvo crujiente, fragante y tierno. Tan pronto como se levantó la tapa, el rico y picante aroma de la carne llenó toda la habitación. Sacamos la carne temblorosa y colocamos rábanos blancos cocidos en el fondo. En una cacerola poco profunda, espolvoreamos un puñado de hojas de ajo verde y vertimos 2 cucharadas de sopa original humeante sobre ella. La abuela, que siempre había pensado que el cordero era demasiado maloliente, renunció a su reserva y festejó con entusiasmo. El abuelo remojó 2 tazones de arroz en la sopa, y él y Wesley comieron con gusto, haciendo sonidos de satisfacción. Andy por lo general no podía comer mucha comida picante, pero esta vez también se estaba metiendo la carne en la boca mientras jadeaba, sus ojos brillaban intensamente. Después de una comida abundante, nuestra familia se sentó en el patio charlando. Las estrellas, mitad brillantes y mitad tenues, parecían sonreír juguetonamente. El croar de las ranas ya no era tan fuerte como un trueno, haciendo que la noche rural fuera aún más pacífica. Sin embargo, apareció un mensaje en mi teléfono. Hubo un incidente de un paciente que sufría de un trastorno nervioso debido a una alergia a medicamentos en un hospital de clase 3 en Seúl. Mi corazón se hundió, el otro zapato finalmente había caído, aunque el tiempo fue antes de lo esperado. Afortunadamente nuestro trabajo de preparación estaba básicamente en su lugar. Al enterarme de la noticia, la abuela puso 2 gallineros en un rincón del huerto en la montaña trasera temprano en la mañana. Pensé que estaba demasiado cerca del segundo piso y olería demasiado fuerte, pero ella dijo que yo era joven y no entendía. Estos cultivos y ganado deben mantenerse bajo nuestra vigilancia, de lo contrario, ¿qué más haríamos? Wesley, junto con su abuelo, agregó una puerta oculta a la salida del refugio antiaéreo. Una vez que la puerta estaba cerrada, incluso si otros supieran de la entrada detrás de la montaña, no podrían entrar. Todo estaba listo y solo estábamos esperando el fin del mundo. La noticia se extendió incluso más rápido que los zombies. Al tercer día todo el pueblo supo que el país X había lanzado un virus, que era altamente contagioso. Todos comenzaron a acaparar bienes como locos, y los supermercados del condado y la ciudad se agotaron. El dueño de la tienda de comestibles a la entrada del pueblo se convirtió en una figura popular, y mucha gente quería concertar una boda para su hijo de 19 años. Al cuarto día, algunas personas comenzaron a regresar al pueblo con sus familias. Cuando la gente huele peligro, siempre piensa en sus pueblos natales en el primer momento. Al quinto día, los aldeanos comenzaron a apresurarse a cortar la maleza mitad amarilla y mitad verde en los campos, y las vacas y ovejas fueron atadas en casa. 9-10 de noviembre, lunes, el primer caso. Un brote de zombies se produjo en la zona urbana del centro de Hunan. Antes de esto, muchas ciudades ya habían caído. Los medios oficiales informaron que se trataba de una epidemia con una infectividad extremadamente alta y una alta letalidad, y que aún no se había encontrado el origen del virus. El gobierno estaba estudiando planes de prevención y control y pidió a todos los ciudadanos que se abastecieran, redujeran las salidas y se esforzaran por protegerse. Al principio, muchas personas que habían experimentado la epidemia no prestaron mucha atención, pensando que mientras no salieran, todo estaría bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, los suministros en casa eran cada vez más escasos. Mientras que había cada vez más zombies afuera, abrirse paso y escapar se convirtió en la única forma de sobrevivir.
Por lo tanto, en Internet, había escenas por todas partes de familias conduciendo para escapar. Algunas personas incluso se convirtieron en celebridades de Internet al transmitir en vivo sus experiencias de escape. Pero a medida que más y más personas se convertían en zombies, el orden social se volvió cada vez más caótico y el transporte se descompuso gradualmente. Según nuestra observación, el proceso de una persona que se convierte en zombie dura aproximadamente 24 horas, lo que dificulta enormemente la prevención y la eliminación. Muchas personas, un minuto se felicitaban por un escape exitoso, y al minuto siguiente morían a manos de sus compañeros. Presencié con mis propios ojos que la celebridad de Internet que estaba transmitiendo en vivo su escape fue mordida en la arteria carótida por su esposa, y él yacía en el suelo retorciéndose y gimiendo, y su esposa, que ya se había convertido en un zombi, corrió hacia la cámara salvajemente con un rostro vacío e inexpresivo. Mi estómago se contrajo y vomité con un ¡guau! A partir de ese día, dejé completamente mi teléfono. Poco a poco, la señal de televisión también se cortó, nuestro pueblo se convirtió en una isla de información. El viernes 21 de noviembre nuestro pueblo se quedó sin electricidad. Antes de esto, el jefe del pueblo ya había llevado a la gente a bloquear el único camino de cemento. En este lado del muro, cada familia envió a alguien para turnarse en la vigilancia. Esto era para evitar que la gente que regresaba del exterior trajera el virus. Pero todavía había gente que regresaba con gran dificultad. Algunos vinieron con sus familias y otros vinieron solos, se arrodillaron junto al muro de cemento recién construido, llorando y suplicando desesperadamente: jefe del pueblo, es peludo. Mi anciana madre todavía me espera en casa. Tío, es mayo, no me mordieron, por favor, déjame entrar. También hubo gente que pensó en abandonar sus autos y regresar al pueblo por los pequeños senderos en las montañas, pero nadie estaba dispuesto a desprenderse de los suministros en el auto que habían logrado traer de regreso con gran dificultad. Esos suministros eran la esperanza de supervivencia. Mirando a estas personas que suplicaban amargamente y estaban al borde del colapso y la desesperación, recordé la amargura e impotencia que sentí cuando fui rechazada por la base de seguridad, y rompí a llorar. Incluso tuve pesadillas toda la noche y no pude dormir. Wesley siempre me abrazaba y me palmeaba suavemente la espalda sin decir una palabra. 2 días después, escuché a mucha gente reunida afuera de nuestra jaula de palomas, y era muy ruidoso. Gracias, Mandy, gracias por salvar a mi hijo. Esta era la abuela Chow del Este, perdió a su esposo cuando era joven y crió a Harry sola. Realmente se lo debemos todo a tu esposo, Mandy, ustedes son los benefactores de toda nuestra familia. Esta era la madre de Mai, siempre fue la más optimista y siempre tenía una sonrisa en su rostro, pero ahora estaba llorando incontrolablemente. Después de escuchar las explicaciones de todos, finalmente entendí lo que había sucedido. Resultó que Wesley había ido a discutir con el jefe de la aldea y usó las tuberías de acero que habíamos almacenado en casa para establecer una fila de habitaciones de aislamiento independientes a la entrada de la aldea. Las personas que ingresaran a la aldea serían aisladas por separado. Si no se convertían en zombies en 48 horas, podían regresar a la aldea después de la desinfección y reunirse con sus familias, y nuestra familia proporcionaría la comida y los suministros durante el periodo de aislamiento. De esta manera, no solo eliminaba la posibilidad de infección zombie, sino que también les daba a los que habían logrado escapar una esperanza de supervivencia. Mirando a Wesley, cuyos ojos ahora estaban oscuros por la fatiga, mis lágrimas brotaron de mis ojos y no pude decir una palabra durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Sientes pena por los suministros? Está bien, mira, han pasado más de 10 días y solo 23 personas han escapado. No comerán mucho de tus suministros. Hizo todo lo posible para que me relajara, pero ambos sabíamos que la situación se volvería cada vez más grave con el paso del tiempo. Todo esto era solo el comienzo. 7 de diciembre, domingo, había cada vez menos humo para cocinar en el pueblo. Todos cambiaron de tener 2 comidas calientes al día a una. En algunas familias, había cada vez más batatas en el arroz, y los platos de carne se habían consumido por completo. La gente comenzó a regatear y a luchar por sobrevivir. Nuestra familia todavía tenía muchos suministros, pero básicamente dejamos de hacer fuego cuando teníamos hambre. Cerrábamos las puertas y ventanas herméticamente y calentábamos 2 porciones de arroz autocalentable en el dormitorio trasero. El abuelo y la abuela básicamente no tocaban la comida en la olla caliente autocalentable. Cuando recogía algo para ellos, lo recogían de vuelta para el niño. Mucha gente ha venido a nuestra casa a pedir comida prestada estos días. En un momento de desastre, no tiene sentido no prestar nada en absoluto. El abuelo exhaló lentamente un anillo de humo, su expresión solemne. Pero una vez que se haga esta apertura, no será fácil cerrarla más tarde. Wesley frunció el ceño con expresión preocupada.
Prestemos algunas batatas y patatas del sótano. En tiempos difíciles, todos sobrevivíamos compartiendo la comida. Si alguien era demasiado codicioso, la saliva de todo el pueblo podía ahogarlo. Una vez que la abuela tomó una decisión, quedó prácticamente grabada en piedra en nuestra familia. Las provisiones del sótano desaparecían a un ritmo visible. Yo iba a agacharme en el jardín todos los días y le pedía a Andy que contara cuántas hojas nuevas habían crecido en los huertos, para crear la ilusión de que a nuestra familia tampoco le quedaba mucha comida. Ya nos habíamos comido todas las verduras del jardín. Con el paso del tiempo, mucha gente fijó su ración diaria en un puñado de soja seca, y de vez en cuando cocinaban gachas de batata. Todavía quedaban muchas verduras encurtidas, pero eran demasiado saciantes con arroz, demasiado saladas solas, y hacían que la gente sintiera aún más hambre. La fila de gente esperando fuera de nuestra puerta para pedir comida prestada se hacía cada vez más larga. La señora Flora estaba al frente. De nuevo, señora Flora, no es que yo lo diga, pero en su familia solo hay 2 personas. Ayer les di 4 batatas y hoy piden más. La abuela, reticente, habló con franqueza. Su apodo era la señora Flora. Siempre había sido ociosa y disoluta, sin hijos. Se había vuelto más reservada con la edad y llevaba una vida humilde con su marido. ¿Por qué pueden volver otros hoy si vinieron ayer? Todos somos aldeanos, no hay que ser parcial. En esa familia hay 6 personas y ayer solo recibieron 4 batatas. ¿Qué tienen que cocinar hoy? Nuestro Andy solo puede tomar un tazón de gachas de batata una vez al día. No deberían pasarse. Las palabras de la abuela fueron directas. Bien, la anciana tenía razón, no podemos depender solo de su familia. En estos días, ¿qué familia puede tener comida extra? El jefe de la aldea miró con enojo a la disgustada señora Flora e inmediatamente decidió dividir a los aldeanos en 2 grupos y turnarse para subir a la montaña a cortar leña y cosechar vegetales silvestres. Les pidió a Wesley y a él mismo que lideraran los grupos hacia la montaña, respectivamente, pero Wesley se negó alegando falta de experiencia en agricultura. Finalmente se decidió mediante una discusión que el capataz Alex, quien había renovado nuestro refugio antiaéreo, lideraría el grupo. Alex era un pariente lejano del jefe de la aldea. Había venido a buscar refugio con él hace muchos años, aprendió la habilidad de hacer trabajos de albañilería de otros, se casó con una mujer de la aldea y tuvo 3 hijos. Afortunadamente el campo es vasto con una población escasa y actualmente no hay señales de zombis. Desenterrar algunos ñames silvestres y pelar un montón de raíces de kudzu, agregar mucha agua y hervirlas puede proporcionar suficiente comida para un día. Con menos gente viniendo a pedir comida prestada, cerramos. Cerrábamos las puertas y ventanas con fuerza y vivíamos nuestras propias vidas. Una vez que el clima se volvió frío, las piernas del abuelo no podían ejercer mucha fuerza. Rápidamente encontré tabletas de calcio y proteína en polvo y le pedí que las tomara a tiempo. La abuela todavía estaba bien de salud, así que la llevé a bailar square dance en casa, lo que hizo reír a carcajadas a Andy. Además de correr las cortinas, también cerrábamos bien nuestro dormitorio con una colcha. Por la noche nos reuníamos aquí, abríamos una lata de fiambre, la asábamos en una pequeña estufa y la compartíamos solemnemente. Cuando realmente anhelábamos carne, hervíamos una olla de agua clara, echábamos un paquete de condimentos y disfrutábamos de un festín de olla caliente que no se podía publicitar. La red de televisión por cable ya se había averiado y nuestro pasatiempo era acompañar a Andy a leer libros y ocasionalmente practicar caligrafía. Cuando acompañaba a Andy a leer libros ilustrados, Wesley nos observaba a nuestro lado con una sonrisa en el rabillo del ojo. Cuando Andy se acostaba boca abajo y hacía trucos, Wesley se paraba junto a la cama, temeroso de que nosotros, madre e hijo, nos cayéramos. La cama, cuando Andy se aburría de quedarse en la habitación, clamaba por salir a buscar a sus amiguitos en el pueblo, Wesley lo llevaba y realizaba 1 o 2 series de boxeo que parecían muy imponentes. Cuando le preguntaba dónde lo había aprendido, me miraba con una sonrisa y decía, ¿qué? ¿No puede un anciano navegar por Internet? Esta era una broma interna entre nosotros. Wesley era 11 años mayor que yo y nuestros colegas a menudo se burlaban de una vaca vieja que comía hierba joven durante la cita a ciegas. Solo pensé que el hombre frente a mí no hablaba mucho y tenía un trabajo estable, aunque era un poco mayor, tal vez cuidaría bien de las personas, así que nos casamos apresuradamente. Después del matrimonio, fue muy atento y meticuloso conmigo.
Pero tenía extremadamente incomprensible en muchos aspectos, por ejemplo. Los peatones deben mantenerse a la derecha y estar en el lado más interno de la carretera. No podía usar ropa sin mangas ni faldas por encima de las rodillas. No importaba a dónde fuera, tenía que reportarme a tiempo y volver a casa a tiempo. Esto me frustró mucho. Aunque no tuve un padre biológico desde que era niña, realmente no quería encontrar uno para mí, así que lo llamé viejo tonto y remanente de la dinastía In. No discutió, pero nunca relajó sus requisitos. Cuando lo transfirieron a trabajar en Hyundai, me llené de alegría. La casa que compró con el pago completo se convirtió en mi propia montaña guagua, un lugar de libertad. Si no fuera por su empujón final en mi vida anterior, nunca habría entendido mi lugar en el corazón de este hombre. Al ver sus cejas y ojos arqueados, le di un beso rápido. Jeje, cuando una esposa no tiene límite, veamos cuánta integridad aún puedes tener tú, un viejo tonto. 11-20 de diciembre, sábado, una fuerte nevada. Cayó en remolinos, tiñendo el pueblo, los campos y las montañas de un blanco puro. La mayoría de las personas en el pueblo eran ancianos y simplemente no podían soportar el frío severo. Escuché que en la familia que vivía en la montaña, 2 ancianos ya habían fallecido, no hubo funeral ni lamentos, los miembros de la familia simplemente cavaron un hoyo poco profundo y con una sábana, despidieron a los ancianos. El dolor es una emoción de lujo que las personas en el apocalipsis simplemente no merecen tener. Sobrevivir se ha convertido en el mayor problema. La caída repentina de la temperatura alivió la propagación del virus, pero también hizo impensable la fuente de alimentos. Todo es un arma de doble filo, y todos estamos atrapados en el medio. Había una larga fila afuera de nuestra jaula de palomas. Nuevamente, las personas en la fila parecían entumecidas y ni siquiera tenían la fuerza para decir gracias. Nadie sabía cómo sería el mañana, nadie sabía si habría un mañana, esta vez. Incluso el jefe de la aldea se unió a la fila para pedir prestado comida. Aunque nuestra familia tenía una gran reserva, nadie tenía la capacidad para alimentar a 173 bocas. Wesley discutió con el abuelo y la abuela. Trasladó todos los suministros del lavadero al patio y los contó uno por uno para que todos los vieran. Si se distribuyeran 100 gramos de comida por persona por día, probablemente podría durar otros 10 días. La fuerte nevada continuó cayendo durante 4 días. La nieve incluso se congeló en cubitos de hielo antes de que pudiera tocar el suelo. El pueblo nos había pedido que dividiéramos los suministros restantes en 125 porciones. 48 aldeanos ya habían muerto en este frío severo. Había hielo y nieve espesos en el patio y en el camino. La gente se arrastraba en el mundo helado y nevado, impulsados por la poca motivación para sobrevivir. El abuelo y la abuela se negaron a comer carne sin importar nada, incluso para la soja. Solo la beberían después de convertirla en leche de soja. Sabía que se sentían mal, pero todos sabíamos que incluso si contribuíamos con todos nuestros suministros, no podríamos salvar a todo el pueblo. Después de dar vueltas en la cama durante medianoche, Wesley me dijo que había un corte de energía. Revisaría regularmente todas las cámaras de vigilancia todas las noches para garantizar la seguridad de los suministros. Rápidamente usamos la fuente de alimentación de respaldo para ahorrar electricidad. Invitamos al abuelo y a la abuela a dormir en la pequeña cama de Andy. De esta manera, solo necesitábamos usar un calentador para calentarnos. El abuelo y la abuela no podían conciliar el sueño en absoluto. Las personas que habían vivido en esa época conocían demasiado bien el poder destructivo del hambre y el frío en la vida. La montaña trasera estaba completamente blanca, al igual que nuestro estado de ánimo en ese momento. Al día siguiente descubrimos que todos los pollos criados en la montaña trasera habían muerto congelados. Después de mucha consideración, todavía acepté cortar cada uno de estos pollos en 4 pedazos y distribuir un pedazo a cada familia. Esta vez, solo se distribuyeron 71 porciones de suministros. También puse 4 almohadillas tibias para bebés en cada porción de suministros, pero estas almohadillas tibias para bebés no pudieron calentar los corazones de las personas. Todas las personas vivas en el pueblo se reunieron frente a nuestra casa. Alex agarró a mi abuela. A través de la jaula de palomas, sostenía un cuchillo de cocina común en su mano y lo puso en el cuello de la abuela. El acero se enfrió aún más con el frío y el rostro de la abuela se puso pálido y azulado, perdiendo rápidamente su color. «Jefe de la aldea, ¿también está de acuerdo con esto?», preguntó Wesley con frialdad. El jefe de la aldea permaneció en silencio y bajó la cabeza avergonzado. Construimos habitaciones de aislamiento para toda la aldea,
proporcionamos comida y suministros, ¿así es como pagas nuestra amabilidad? Deja de fingir, el refugio antiaéreo es cálido en invierno y fresco en verano. ¿Has estado viviendo tan cómodamente? Alex se burló, su rostro sombrío. Has estado completamente preparada durante mucho tiempo, lo he visto. ¿Cuántos carros de comida trajiste a casa esos días?, dijo la señora Flora con celos y trató de causar problemas. Creo que este virus lo trajiste de vuelta, de lo contrario, ¿por qué el niño enfermó en ese momento? Tan pronto como se dijeron estas palabras, la multitud se inquietó de inmediato. Su inquietud, celos y pánico finalmente encontraron una salida altisonante. Entréguennos la comida, queremos comer carne. Si no son sensatos, apuñalaremos a su abuela hasta la muerte, todos moriremos de todos modos, es mejor llevar a alguien con nosotros, no perderemos en el inframundo. Todos mostraron las herramientas en sus manos. Había hoces, azadas y hachas. Las herramientas que usualmente se usaban para el trabajo ahora se mostraban silenciosamente con una luz fría en sus manos. No queremos lastimar a nadie, por favor saquen los suministros y distribúyanlos entre todos. El jefe de la aldea abrió los ojos y luego los volvió a cerrar. Viejos que hacen cosas malvadas, gente desagradecida. El abuelo estaba tan enojado que gritó más fuerte que nunca en su vida. Di un paso adelante para discutir. Pero Wesley me hizo a un lado. ¿Qué pasa si la comida distribuida esta vez se acabó? ¿Qué harán entonces? Esta vez es un robo, matarás gente la próxima vez. La cara del jefe de la aldea se puso verde y blanca y finalmente decidió bajar la cabeza y guardar silencio. La abuela no dijo una palabra, pero miró enojada a la multitud. Realmente no podía entender cómo estos aldeanos que habían trabajado en los campos y cosechado juntos podían volverse así. ¿Qué estás mirando? Si no sacas la comida, te apuñalaré hasta la muerte de inmediato. Wesley entregó los suministros uno por uno con una cara oscura. Algunas personas tomaron los suministros con la cabeza en alto, algunas personas tomaron los suministros y murmuraron una palabra de agradecimiento. Finalmente solo quedó Alex. Wesley se acercó con las cosas, le entregó la bolsa con la mano derecha y con la mano izquierda rápidamente sacó un pequeño cuchillo que golpeó la muñeca de Alex con precisión. Alex hizo una mueca de dolor y el cuchillo de cocina cayó directamente dejando una marca blanca en la nieve. Wesley inmediatamente me entregó a la abuela cuyo cuerpo ya estaba congelado. Con tu comportamiento todavía quieres incitar a toda la aldea a causar problemas, eso es bien, te he pagado un total de 140,000 yuanes en salario, estoy seguro de que has acumulado no menos comida que nosotros, ¿cierto? Agregando leña al fuego, soy un profesional en eso, mira tu cara rubicunda, debes haber robado mucha comida. Si realmente tuvieras tanta hambre como los demás, naturalmente estaría dispuesto a sacar la comida para salvar vidas de personas. De todos modos, ya hemos perdido nuestra propiedad, así que también podríamos hacer un favor, si podemos echarle la culpa a alguien más, sería aún más perfecto. 12. Las cosas resultaron como habíamos adivinado. El dron que enviamos capturó claramente la escena de la gente saqueando comida de la casa de Alex. Esta vez el pueblo se había apresurado al frente. Alex con una venda envuelta alrededor de su brazo se arrodilló en el mundo helado y nevado, llorando y rogando a todos que le dejaran algo de comida para sobrevivir, pero nadie le prestó atención. Después de un largo rato, el jefe del pueblo regresó y le entregó 2 batatas. Él tomó las batatas y regresó a su casa sin decir palabra. Wesley dijo que de ahora en adelante tendríamos que patrullar el almacén las 24 horas del día. Finalmente entendí que lo que era más aterrador que los zombies era el corazón humano. Efectivamente, Alex tomó acción. Él y Harry se colaron en la vista de la cámara a la salida del refugio antiaéreo. Tenían sacos envueltos alrededor de sus espaldas y sostenían machetes y escopetas en sus manos, con una mirada siniestra en sus ojos. La salida del refugio antiaéreo estaba diseñada en una casa destartalada y abandonada hace mucho tiempo detrás de la montaña. Entraron a la cueva con facilidad. El abuelo no pudo contenerse y quiso entrar corriendo con el cuchillo largo que le dio Wesley, pero Wesley lo detuvo. Déjalos ir, la cerradura está configurada de acuerdo con el sistema de seguridad del banco sin la contraseña, solo pueden entrar y no salir, solo mira cómo los atrapo como tortugas en un frasco. Al ver que ya habían entrado en la cueva, Wesley y el abuelo se separaron. Él avanzó de puntillas, abrió la cerradura de la puerta oculta y se deslizó en el espacio que había preparado como baño seco para aislar y estalló en lágrimas. Temprano a la mañana siguiente el jefe de la aldea se fue con 12 personas, dejó atrás a su nieto de 3 años y un teléfono móvil. Dijo que los padres del niño estaban trabajando afuera y se estimaba que ya no estaban vivos. Si el niño extrañaba a sus padres en el futuro,
podía mirar el teléfono móvil, había vídeos viejos en él. El niño se llamaba Tigre, pero no había señales de la vivacidad que el nombre podría sugerir, debido al hambre y el frío soportados. Durante mucho tiempo su carita estaba tan delgada que había perdido su forma original, y había una mancha anormal de azul oscuro debajo de sus ojos. La abuela sintió mucha pena por él. Lo cambió con la ropa vieja de Andy y le preparó un tazón grande de leche en polvo. Después de que el niño estuvo lleno, rápidamente comenzó a llamar hermano mayor y se convirtió en el pequeño seguidor de Andy. Esa noche, mirando las dos caritas durmiendo una al lado de la otra, Wesley me masajeó suavemente la espalda y dijo casualmente, como por accidente: después de que termine este desastre, tengamos otro hijo para Andy, un hermanito o hermanita. Le di una mirada coqueta y bajé la cabeza para pensar en algo que decir. El ambiente era tan maravilloso que era especialmente adecuado para decir algunas palabras sinceras o descubrir los pequeños secretos del otro. Entonces me quedé atónita. De repente me di cuenta de que la gran caja de toallas sanitarias que había almacenado ni siquiera se había abierto todavía. Maldita sea, planeé todo con tanto cuidado e incluso compré varios tipos de fundas para mi diario, pero olvidé comprar una tira de prueba de embarazo. Sin embargo, durante este periodo, la presión psicológica era demasiado grande, por lo que probablemente sea normal que mi periodo se retrasara. Wesley no conocía la confusión en mi corazón y me pidió que guisara un poco de carne para Andy mañana. Sabía que él también ansiaba carne guisada. Cada vez que me preguntaba por qué se enamoró de mí, atribuí la mayor parte del crédito a mis habilidades culinarias. Tomó costillas de res de primera calidad, las corté en trozos incluso pequeños, puse unas rodajas de jengibre en agua fría, agregué un poco de vinagre y escaldé las costillas lavadas, luego lavar y escurrir de nuevo, calentar la olla y verter aceite, añadir una gran cantidad de rodajas de jengibre y saltear hasta que estén fragantes, poner las costillas y saltear con vino de cocina. Cuando los bordes de la carne se pongan ligeramente amarillos, añadir pasta de frijoles y saltear hasta que aparezca aceite rojo, luego verter una cantidad adecuada de salsa de soja oscura, salsa de soja clara y salsa de ostras para condimentar. Después de revolver uniformemente, añadir agua para cubrir la carne, poner algunos tomates congelados y guisar juntos, y la carne estará suave, glutinosa, fragante y se derretirá en la boca. Cuando la carne esté bien cocida, añadir patatas peladas y cortadas en cubos y guisar juntos. Durante 10 minutos, añadir una pequeña cucharada de azúcar para realzar la frescura. Aunque no hay hojas de menta fresca, todavía es suficiente para hacer babear a la gente para pasar desapercibido. Trasladé el lugar para cocinar comida caliente al refugio antiaéreo, pero la ventilación allí no era muy buena, y después de esta comida, toda la cueva se llenó del olor a carne. Tiger y Andy corrían de un lado a otro en la entrada de la cueva, deseando poder abrazar la olla y dar un mordisco. La sopa de carne disipó el frío que había estado persistiendo en nuestros corazones. El abuelo y la abuela habían perdido hace mucho tiempo las sonrisas en sus rostros. 1 de enero, día de Año Nuevo, comenzó el nuevo año, y nos animamos, queriendo que los niños sientan el ambiente festivo, ya que no podíamos salir, solo podíamos pensar en formas de divertirnos adentro. Primero, sacamos uno de los pocos paquetes restantes de papas fritas para compartir, y luego necesitábamos un trozo de masa para hacer una pizza casera. No almacenamos mucha mermelada, así que usamos azúcar blanca en su lugar. No había horno en casa, así que pusimos la masa de pizza en el calentador y la giramos de vez en cuando. Los niños se reunieron alrededor de la estufa, mirando fijamente a pizza, que gradualmente emitía una fragancia, pero sentí un poco de náuseas. Desde que me golpearon severamente por un dulce en la casa de mi padrastro, había sentido mucha repulsión por el olor dulce y grasoso. Wesley entró con una expresión seria. Mi corazón dio un vuelco. Bajé el fuego, acomodé a los dos niños y bajé al primer piso con él. El jefe de la aldea estaba muerto. 3 de las 12 personas que lo acompañaban estaban desaparecidas, y solo 2 regresaron. Pidieron voluntariamente quedarse en la habitación de aislamiento. Tan pronto como llegamos a la ciudad, nos encontramos con zombies. El jefe de la aldea fue mordido mientras intentaba salvar a Mai. Para no hacernos daño, saltó del piso 30. Héctor estaba cubierto de sangre y lloraba como un tierman. Michael entregó un sobre, diciendo que nos lo dejó el jefe de la aldea. Mandy, confío en que cuidarás del niño. Adjunto a esta carta hay una declaración de la situación. Si la epidemia termina algún día, por favor ayúdame a entregárselo al líder. No descuidé mi deber. Tengo una casa en el campo y otra en la ciudad. Si mi hijo y su familia no regresan, puedes deshacerte de ellos. Últimas palabras. En este momento sentí que mi corazón estaba más frío que el clima. Estaba temblando como un tamiz. Héctor y Michael finalmente no escaparon del desastre, se convirtieron en zombies, siguieron chocando contra la jaula de acero, aparentemente sin sentir ningún dolor.
Sangre azul negruzca fluyó de sus cuerpos y cabezas, en marcado contraste con sus acciones locas, sus rostros mostraron una extraña calma, no hubo sonido ni onda, este enorme contraste mostrado en la misma persona era sofocante, pensé. Que el jefe de la aldea eligió saltar del edificio solo porque no quería volverse así. Wesley guardó silencio durante un largo rato, en medio del llanto y aullido de los aldeanos, limpió su largo cuchillo y puso fin al sufrimiento de estas dos personas. Al regresar de la entrada del pueblo, mi abuela enfermó. Desde que Alex la secuestró ese día, no se encontraba bien. La seguí animando y dándole terapia psicológica para que se animara. Sin embargo, Wesley nos pidió que nos mudáramos a un refugio antiaéreo. Sospecho que el virus se propaga por el aire, razón por la cual tanta gente murió antes. Mi abuela enfermó tan repentinamente. A partir de ese día, comenzamos oficialmente nuestra vida en una cueva. La temperatura en el refugio antiaéreo era bastante buena, pero siempre había un olor a humedad en el aire, y teníamos que encender varias estufas, lo que ejercía mucha presión sobre el suministro eléctrico. Los dos niños no estaban acostumbrados a la comida fría, así que tuve que usar el carbón que había almacenado antes. Wesley estaba preocupado por la intoxicación por monóxido de carbono, así que siempre patrullaba y prestaba atención a la ventilación, pero la condición de mi abuela no mejoró en absoluto. Todos los días, después de acostar a los niños, yo reemplazaba a mi abuelo. Y me sentaba frente a la colcha de la abuela, le limpiaba los labios secos con un hisopo de algodón, cambiaba la bolsa de agua caliente que no estaba lo suficientemente caliente y luego le masajeaba suavemente los brazos y las pantorrillas. Tal como ella me cuidaba cuando era niña, tarde en la noche, la abuela caía en un sueño profundo, Wesley me abrazaba y los dos nos sentábamos en el silencioso refugio antiaéreo, asando una pequeña estufa de carbón, luego comenzaba a charlar, a hablar de mí. Infancia, de mi madre poco confiable y de las palizas que sufrí cuando era niña. Al principio, Wesley solo me escuchaba, de vez en cuando me daba un sorbo de agua o me daba palmaditas en la espalda, más tarde él también comenzó a hablar. Mi padre era soldado y se sacrificó hace muchos años, mi madre es una mujer rural común y corriente y me crió sola, era muy capaz y fuerte y podía cocinar muy bien, siempre podía hacer que los ingredientes comunes del jardín supieran realmente deliciosos. Pero mi madre no entendía las políticas y no tenía mucha educación, cuando los niños en la gente del pueblo me llamaban niño salvaje sin padre. Ella simplemente cogía un palo de leña e iba agresivamente a sus casas para confrontarlos, cuando regresaba a casa, me daba una buena paliza. Entonces odiaba mucho a mi padre cuando era niño. ¿Por qué tuviste que ir a proteger a los demás? ¿Por qué tuviste que ser un héroe? ¿Dónde estabas cuando tu hijo y tu esposa estaban siendo intimidados? La voz de Wesley se volvió cada vez más baja a medida que caía en recuerdos lejanos, hasta que más tarde, alguien nos encontró y nos trajo de regreso a la ciudad. Me enviaron a entrenar y querían organizar mi ingreso al ejército, pero simplemente no quería. Aunque leí en secreto los libros que mi padre dejó cuando era niño, y también soñé en secreto con ponerme un uniforme militar y ser un gran héroe, había una sonrisa obvia en su voz, como si viera su yo travieso cuando era niño. Pero quería más casarme con una chica amada, tener un bebé encantador y vivir una vida normal. ¿Fue esta una confesión tardía? Mi corazón latía con fuerza como un pequeño ciervo y me sentía tan dulce como una joven que acaba de experimentar el amor. En la vida anterior te enojaste porque di un paso adelante para salvar a los estudiantes, pero al final viniste a salvarnos, madre e hijo. No sé sobre las cosas de la vida anterior, pero sé que definitivamente te salvaré, no importa qué vida sea. Ayuda, el profundo afecto de un hombre heterosexual es tan profundo y suave que casi me ahogo en él. Todo es culpa mía, no sabía de tu dolor interior. En esta vida has hecho muchas cosas que no querías hacer por mí. Se rió suavemente y me dio un suave beso en la mejilla. Lo que te importa es naturalmente significativo. 15-17 de enero, Año Nuevo Lunar. La abuela finalmente pudo sentarse, el camino bloqueado frente al pueblo también fue excavado por el rescate del gobierno. Tropas se llevaron a los supervivientes de nuestra aldea, diciendo que los enviarían a una base segura para recibir tratamiento. El líder del equipo era un capitán, y fue muy amable. Le sorprendió bastante que aún pudiéramos llevar comida para entretenerlos. Quizás escuchó algo de los aldeanos. Esa noche volvió a buscar a Wesley y hablaron hasta altas horas de la noche. Durante este brote el campo fue el menos afectado. Iban a concentrar sus esfuerzos y llevar a cabo otro,
rodeando las ciudades desde el campo. Entonces, ¿estás interesado en dar rienda suelta a tu excelente capacidad organizativa durante este desastre y luchar codo con codo conmigo? Wesley no dijo nada. Puedes pensarlo de nuevo si estás dispuesto, parte con nosotros mañana temprano por la mañana. Después de despedir al capitán, Wesley permaneció en silencio, pero siempre pude sentir que su mirada me seguía. En fin, en sienta lástima por el otro hablará primero. ¿De verdad quieres ir? Asintió. ¿No dijiste que no querías ser un héroe? En esa vida, nunca volvimos a hablar con propiedad. Solo estoy bromeando, sonreí enigmáticamente tratando de dejar ir el resentimiento de esa vez. Lo siento por ti, y también lo siento por el niño. Bondad, cuando este viejo tonto dice palabras dulces, es tan poderoso como un trueno de verano. Mi corazón se ha ablandado por completo y no tengo poder para resistir, así que ahora vas a ser un héroe como tu padre. Todo volverá a la normalidad y todos daremos la bienvenida a una nueva vida. Quiero intentarlo, todavía tenemos una hipoteca que pagar. Adelante, no necesito que seas un héroe, solo recuerda que estamos esperando que regreses. Acaricié el cabello de Andy con una mano y sostuve la mano de Wesley con la otra, colocando suavemente su mano sobre mi vientre ligeramente protuberante. Su cuerpo se estremeció y sus ojos se llenaron de alegría y emoción después de la conmoción. Está bien, por el resto de mi vida, siempre seré tu protector.